colegios tampoco es que hacían laboratorios, ¿no? ¿O qué me dicen? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿no? Ok, entonces vamos a darle solución, vamos a tratar de darle solución a todo eso. Ya, vamos a ir avanzando poco a poco. Les he pedido a sus auxiliares que se tomen el tiempito de ir enseñándoles poco a poco como si fuera química general, porque ustedes química general seguramente han trabajado virtual, ¿o me equivoco? Sí, doctora. Virtual. Sí, doctora. Virtual, ¿no? Virtual, doctora. Virtual. ¿Y extrañaban no tener una práctica así? ¿Les gustó el laboratorio ayer? Sí, doctora, muy bonita la experiencia que hemos tenido ayer. Sí, ¿no? Muy Sí, bien. doctor. Fue bonito. Bonito. Lo bonito además, volver a la U, o sea, para ustedes es iniciar la U, ¿no, chicos? Sí, doctora. Iniciar. Por fin se les cumplió el deseo de entrar a la universidad. Porque yo creo que muchas veces, más que el hecho de sacar la profesión, etcétera, es la nueva forma de vida, ir a una institución diferente. Pero bueno, no se vayan a asustar, aunque ya ustedes han pasado clases ya de manera virtual y saben, en la universidad pues es un mundo aparte, ¿no? Es un mundo totalmente diferente, donde ya cada alumno está por separado, no es que los docentes están todo el rato detrás de los estudiantes. Hay diferencia, ¿no? ¿O qué dicen? A ver, cuéntenme. Hola. Sí, doctora, es muy diferente el ambiente de la universidad, el colegio. Diferente. Miguel Ángel. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme. Quieren presenciales, dice Rodrigo. Claro. Chicos, yo por 2, por 3, por 1000. Yo creo que pronto vamos a volver a las presencialidades. La verdad es que por ahora los estamos haciendo en los laboratorios y esperamos pronto ya volver a la presencialidad con todo. Paciencia, ya estamos cada vez más cerca. Entonces, pero me alegra que hayan extrañado realmente las clases, ¿no? Me alegra que hayan extrañado. ¿Por qué digo me alegra que hayan extrañado? Porque hace falta querer algo realmente para que esto nos guste mucho más, ¿no? Eso hace falta. Muy bien. Bueno, ok. Vamos a hablar ahora de los gases. Voy a compartirles mi pantalla. Ya está. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se puede ver la pantalla. Ya con ustedes hemos terminado todo lo que era cinética química, ¿no? Y van a empezar a trabajar luego también lo que es la cinética enzimática, ya para poder encontrar, ayer lo que han hecho era parte de la cinética química. Luego en la cinética enzimática van a ver una práctica también para ver la velocidad de reacción de las enzimas, van a trabajar con hígados y van a poder obtener las enzimas. Bien, ahora pasamos a lo que es propiedades volumétricas de los fluidos puros. Dentro de los fluidos puros, nosotros dividimos a los fluidos homogéneos como líquidos y gases. ¿Ya? ¿Están viendo la pantalla, chicos, o no? Sí, se puede ver. Sí, doctora, se ve. Sí, doctora, se ve. Como presentación, ¿no? Como presentación. Sí, como presentación. Perfecto. Entonces, dentro de estos fluidos podemos encontrar a los líquidos, los gases,
¿ya? Donde los gases pueden ser condensados por reducción de temperaturas si mantenemos presiones constantes, y los líquidos además pueden ser vaporizados por reducciones de presión a temperaturas constantes. De hecho, ustedes saben que además el líquido puede convertirse en vapor si nosotros hacemos las variaciones de las temperaturas, pero si las mantenemos constantes puede darse este proceso. No siempre podemos distinguir las fases entre líquidos, gaseosos, etcétera. No siempre, ¿ya? Entonces, si nosotros realizamos una gráfica para poder identificar las fases de un fluido, lo que nos aparece es esto, ¿ya? Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es llamado el punto triple. Están viendo mi mouse. El punto número 2 que ustedes ven es el punto triple. El punto triple es aquel donde se une tanto la región que muestra el sólido con la región que muestra la parte gaseosa y la región que muestra el líquido. Entonces, donde se unen esos tres elementos, nosotros tenemos el punto triple. Luego, sigue apareciendo en la curva la relación que existe entre gas y líquido. No se olviden que esa es la relación de los fluidos. Y cuando esto llega a este punto de acá, al punto C, nosotros le llamamos el punto crítico, donde existe la máxima presión y la máxima temperatura, donde un material puede existir en equilibrio líquido-vapor. O sea, hasta aquí nosotros podemos tener líquido-vapor. Fíjense, desde acá hasta aquí. Una vez pasa este equilibrio, equilibrio líquido-vapor, ya llega a un proceso donde no se distingue ni la parte líquida ni la parte gaseosa. Ese punto o esa región se llama región supercrítica. Bueno, ok. Entonces, ¿para qué nos sirve el punto crítico y el punto supercrítico? Existen muchas aplicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, el punto supercrítico existe cuando, por ejemplo, utilizamos el dióxido de carbono en estado supercrítico para extraer la cafeína del café, ¿ya? Por eso ustedes encuentran en el mercado esos cafés descafeinados, como el de acá. Por supuesto, yo digo, ¿para qué vamos a tomar un café descafeinado? Pero hay a quienes les gusta, pues no, o a quienes les hará mal la cafeína. Entonces, eso es importante analizar. Fíjense, aquí también tenemos los procesos, los estados y las gráficas, ¿ya? De cada uno de los puntos. Luego tenemos el comportamiento, presión, volumen, temperatura de las sustancias puras. Las coordenadas de un punto de la superficie, presión, volumen, temperatura. Fíjense, presión, volumen, temperatura, representan esos valores que van a tener en cada uno de los puntos. Aquí ustedes dirán, a volumen 1, presión 1, la temperatura es tanto. Esto que ustedes ven acá, esta línea que ven acá, se llaman isotermas. Estas líneas que ustedes ven acá, estas líneas que ustedes miran acá se llaman isobaras. Y estas líneas que ustedes ven acá se llaman isocoras. Entonces ahí tienen esa superficie. Por lo tanto, en el estado de equilibrio termodinámico se tiene que la función de la presión, volumen y temperatura tiene que ser igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cada fluido tiene una curva diferente. Cada fluido tiene una curva diferente. Fíjense, nosotros acá tenemos una curva, bueno, ya se me adelantó. Tenemos una curva acá para el dióxido de carbono, tenemos una curva acá para el agua, y aquí tenemos curvas diferentes, ¿ya? Donde dependiendo de las condiciones de estos fluidos, se nos generan las diferentes gráficas. Usualmente aquí se llama, esto que ustedes ven aquí, esta partecita se llama la campana por debajo del punto crítico, donde se tiene el equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Muy bien.
Ahí tienen el diagrama de fases del helio. Aquí está el punto triple, aquí está el punto C, aquí el punto triple, aquí el punto crítico, y por encima del punto crítico el punto supercrítico. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo nosotros encontramos esos valores? Aquí es donde entra el tema de las ecuaciones. ¿Cómo encontramos? Mediante las siguientes ecuaciones. Si nosotros encontramos la derivada de la presión, vamos a tener la derivada de la presión con respecto de la temperatura por d de T, más la derivada de la presión con respecto del volumen por d de B. Igual, la variación del volumen va a ser la variación del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, más la variación del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. La variación de temperatura va a ser la variación de temperatura con respecto al volumen a presión constante, más la variación de la temperatura con respecto a la presión a volumen constante. Y así sucesivamente para ir encontrando cada una de las variables. De esa manera ustedes pueden encontrar valores para la expansividad volumétrica, como en este caso, para la compresibilidad isotérmica, como en este caso. Y nos generan diferentes ecuaciones. Aquí hay un ejemplo, no me voy a quedar por ahora en los ejemplos, hoy les voy a dar toda la parte de la teoría para que ustedes puedan ir conociendo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros vamos obteniendo acá los diferentes procesos. Tenemos también la derivada de la presión con respecto a la temperatura, cómo se aplica con otras ecuaciones, y así se dan resoluciones a diferentes ejemplos, ¿ya? Tenemos también la teoría cinética de los gases. ¿Qué me dice la teoría cinética de los gases? Me dice que los gases consisten en grandes cantidades de moléculas en constante movimiento y que es el volumen que ellas ocupan, que todas ellas ocupan, es mucho menor, por supuesto, al volumen del recipiente que las contiene. Simplemente que como su propiedad es que utilice el volumen del recipiente que lo contiene, las moléculas, por las fuerzas que tienen, comienzan a ocupar todo ese espacio. Las fuerzas de atracción entre ellas son insignificantes, porque como ellas se separan, como cada una empieza a avanzar, entonces no existe una fuerza de atracción entre las moléculas. Y entre cada una de las moléculas además existen choques, y estos choques generan energía, transfieren energía. La energía cinética media de esas moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. De esa manera, a una temperatura dada, las moléculas de todos los gases llegan a tener una energía cinética media, ¿ya? Siempre que se les hable de problemas, vamos a utilizar lo que se denomina émbolo. Esto que ustedes ven acá al frente es un émbolo. Si ustedes empujan esto, va y viene. Entonces, aquí afuera del recipiente lo que tenemos es la presión atmosférica. ¿Cómo se mide la presión? La presión atmosférica estándar es 1 atmósfera. Es cierto, todo va a depender del nivel del mar o sea, de la altura con respecto al nivel del mar en el que se encuentren en el lugar donde ustedes estén. No es lo mismo que midan la presión aquí en Santa Cruz que en La Paz. Entonces, todo va a depender justamente del nivel con respecto al mar en el cual se encuentra. Pero usualmente para todos los ejercicios estandarizamos que la presión atmosférica es 1 atmósfera. 1 atmósfera es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, o lo mismo que decir 760 torricelli. Perdón. ¿Qué significa entonces, chicos? Que 1 milímetro de mercurio es lo mismo que un torricelli. ¿Ok? De la misma manera, 1 atmósfera es lo mismo que decir 101.325 kilopascales, o lo mismo que decir 1.01325 bares. ¿Ok? Entonces, todas estas son unidades de presión. No se olviden, unidades de presión.
En función al comportamiento de los gases, se hace una definición y una división. Existen los gases reales y los gases ideales. Entonces, tenemos un proceso, se hace la evaluación sobre esto y se van obteniendo diferentes valores o diferentes leyes para poder evaluar. Entonces, la división que se hace son gases ideales y gases reales. Esos son los valores que se denotan acá. Gases ideales y gases reales. Dentro de los gases ideales, lo que nosotros podemos analizar es la ley de Boyle. La ley de Boyle, ¿qué es lo que me dice? Me dice, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Eso me dice la ley de Boyle y Mariotte, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo mantengo la temperatura, ya en los procesos, yo puedo tener un volumen de un gas, ¿ya? Y una presión diferente. Si yo disminuyo el volumen y la teoría me está diciendo que la presión es inversamente proporcional, señores, les pregunto a ustedes, si estoy disminuyendo el volumen, ¿la presión aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la presión porque es inversamente proporcional. ¿Qué más me dice esta ley? Me dice que el producto al final, fíjense, esta presión, si yo la llevo allá, va a multiplicar. Entonces me va a quedar un producto volumen 1 por presión 1. Y eso tiene que ser igual al volumen 2 por la presión 2. Entonces, ese valor no puede cambiar, ¿ya? No puede cambiar. Eso es lo que me dicen a mí, ¿ya? Eso es lo que me dice este proceso. Espérenme un ratingo. No me está dejando volver hacia atrás. Ah, ya me dejó. Entonces, aquí tenemos la ley de Boyle y Mariotte y me está diciendo para qué valores y dónde están las constantes. Ley de los gases ideales también me presenta lo que es la ley de Charles. ¿Ya? La ley de Charles sale el año 1787 y la ley de Gay-Lussac sale el año de 1802. Entonces, ¿qué me dice? A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué significa eso para ustedes? Cuando es directamente proporcional. Significa que si yo aumento el volumen, la temperatura aumenta o disminuye. ¿Qué dicen? La temperatura aumenta. 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 Si yo disminuyo el volumen, la temperatura disminuye. Disminuye. Entonces, exacto. Eso es lo que me dice esa ley. Y luego me dice la otra ley. A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Lo mismo, si yo aumento la presión, aumenta la temperatura. Entonces, esos son los elementos que se muestran con estas leyes, ¿ya? Ahora, siguiente punto. Lo que me dicen acá es, siempre que yo tenga una cierta cantidad de materia, ya hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Si son gases ideales, en condiciones normales, si tenemos 1 mol de un gas, siempre vamos a tener 22,4 litros de ese mismo gas. Entonces, si yo aumento a 2 moles, voy a tener el doble. Si aumento a 4 moles, voy a tener 4 veces esos 22,4 litros. ¿Ya? Todo eso depende ahí. Entonces, haciendo un resumen, ustedes acá tienen la ley de Boyle, ¿ya? Que la tienen que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Gay-Lussac, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y la ley de Avogadro me dice que el volumen es proporcional al número de moles. ¿Cómo se representa eso? Si yo tengo 1 mol, 22,4. Si yo tengo 2 moles, va aumentando y así sucesivamente. Bueno, entonces si yo uno todas estas leyes, lo que me da es la ecuación general de los gases ideales, lo que ustedes tienen acá.
El volumen es directamente proporcional al número de moles y a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Y de acá se obtiene la ecuación general de los gases, presión por volumen igual a nRT. Lo que a veces le llamamos pavo no ratón, ¿no es cierto? Pavo no ratón. Ahí está. Muy bien. Presión, volumen, número de moles, R, constante universal de los gases, y temperatura. Entonces, de aquí nosotros podemos encontrar los valores. Ahora bien, yo tengo presión por volumen igual a nRT. Si despejo la R, me queda así. ¿Ok? Si despejo la R me queda así. En realidad lo que se buscaba era el valor de una constante universal de los gases que me sirva para todos los procesos en cualquier situación, pero que sean condiciones normales. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo digo, ¿cuáles son las condiciones normales? Y anótense. Condiciones normales significa presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros, N 1 mol y T 0 grados centígrados, que son 273.15 Kelvin. Reemplacemos esos datos. ¿Cuánto me da R? ¿Anotaron los valores? Doctora, ¿será que lo puede repetir de nuevo los valores? Ok. N, 1 mol. Si hablamos para 1 mol. Volumen, 22,4 litros. ¿Ya? Y condiciones normales de presión y temperatura, presión 1 atmósfera y temperatura temperatura 0 grados centígrados, que llevado a Kelvin es 273.15 Kelvin. ¿Cuánto nos da? 0,082057. Ya. ¿Eso les da? Entonces, este valorcito de acá, ¿no es cierto? De ahí es que sale esa constante universal con este valor. Ahora, una atmósfera es lo mismo que decir 760 milímetros de mercurio, ¿ya? En lugar de presión 1 atmósfera, pónganle ustedes 760 milímetros de mercurio. Díganme cuánto les sale. ¿Cuánto? $62.32. 62.32. Perfecto. ¿Cuántos les salió a los demás? ¿Nada? ¿Los demás no están? Bueno, nos quedamos con el valor que dicta su compañero. Aplicaciones de la ecuación de los gases. Ok, primero, antes de eso. Si yo les hago un resumen de todas las ecuaciones, me queda esto, ¿ya? Es decir, yo tengo acá presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿ya? Esta es la ley combinada de los gases. Si yo de esta ley hago que los volúmenes sean constantes, o sea, los mismos, me queda esta ley, la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Si yo hago que sea la temperatura constante,
Entonces me queda la ley de Boyle y Marriott. Presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. Si hacemos que las presiones sean constantes, me queda la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. Entonces, al hacer un valor constante, ya no se lo toma en cuenta, ¿no? ¿O cómo es eso? ¿A cuál te referís que sea un valor constante? Lo que estoy aplicando ahorita, por ejemplo, a ver, Suponete que los volúmenes acá son constantes. Asumo que a eso va tu pregunta. Si, mira, si este volumen inicial es igual que este volumen final, ¿qué sucedería en una ecuación matemática? si el volumen 1 sería igual a, se anularían. Se simplifican. ¿Ya? No hay que decir se anulan, se simplifican. Y al simplificarse, entonces ya te queda acá. Entonces, no significa que sea cero, ojo, significa que es el mismo volumen. Si aquí fuesen 2 litros, al otro lado también son 2 litros, ¿ya? Entonces, y se simplifica. No significa que sean cero. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y otra, ahora sí. Muy bien. Ok, ahora sí. Entonces, decíamos que nosotros podemos darles diferentes aplicaciones. Una de las aplicaciones es poder determinar el peso molecular. ¿Cómo así? Nosotros tenemos esta ecuación, presión por volumen igual a nRT, y sabemos que este número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿ya? Entonces, si reemplazamos eso aquí, la ecuación que nos queda es esta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo quiero encontrar este peso molecular de acá. Entonces, lo que hago es llevar este peso molecular allá y presión por volumen traerlo a este lado, ¿ok? Y ahí queda despejado el peso molecular. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ok. Bien, entonces, ¿hay dudas hasta ahí? No, doctora. No, doctora. Todo bien, doctora. Todo claro, doctora. Excelente, excelente, todo claro, así me gusta, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, tenemos todo esto y seguimos avanzando. Veamos qué más podemos calcular. Podemos calcular la densidad de los gases. Entonces yo tengo presión por volumen igual a nRT. Y sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Volvemos a utilizar número de moles, masa sobre peso molecular. Y reemplazamos eso aquí. Fíjense, tenemos esto. Y como nosotros conocemos que la densidad es masa sobre volumen, este volumen de acá lo intercambio con este peso molecular. Y aquí ya tendría yo densidad. Entonces, como masa sobre volumen es densidad, la ecuación me queda así. La densidad es igual a peso molecular por presión sobre RT. ¿Está bien? ¿Dudas? Profe, disculpe, ¿qué pasa con la N? ¿Qué pasó con la N? ¿Quién le contesta a su compañera? ¿Simplifica o pasó? A ver. Es lo mismo que la masa sobre el peso molecular. Exacto. La N es reemplazada por masa sobre peso molecular. Mira, aquí tenías N y en lugar de N le has puesto acá masa sobre peso molecular. Ya, gracias, doctora. ¿Ya? Ok. Chicos, cuando yo hago así las preguntas, ¿alguien les puede contestar a sus compañeros? Por si acaso no es que porque no quiera yo contestar,
Es que de alguna manera también me gustaría saber si alguien entendió o es que nadie entendió esa partecita. Bueno. Sí, doctora. Ok, doctora. Ok. Doctora, está bien. Muy bien. Estamos bien entonces. Súper. Sigamos. Entonces, también tenemos la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice en la ley de Dalton? A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una puerta muy cerrada y está así como trancada, bloqueada por el tiempo, ya tengo una puerta. Y yo empujo y empujo y empujo y no puedo abrir. Le pido a alguien más en la casa que me ayude y también empuja y empuja y no puede abrir. ¿Ya? Y pedimos luego a otra persona más y empujamos y no podemos. Al final terminamos empujando 5 personas. ¿La presión que recibe esa puerta es la presión ejercida solo por mí? Pregunto. No, también. No, por las 5 personas. Por las 5 personas. Lo mismo sucede con los gases. Yo aquí tengo, por ejemplo, un solo gas que está ahí presionando para todos lados. Acá tengo otro gas que está presionando. Y acá tengo la mezcla de esos dos gases. Entonces, la presión que hay en este recipiente es la presión de los dos gases. La suma de las presiones de las dos gases. 8,4 atmósferas. El de acá tenía una presión de 2,4 atmósferas, el de acá una presión de 6 y el de acá tiene una presión de 8,4. ¿Está bien? A eso le llamamos la ley de las presiones parciales y como la inventó Dalton, entonces es la ley de Dalton de las presiones parciales. También tiene sus ecuaciones, la presión total, la suma de las presiones parciales. Se utiliza mucho lo que es la fracción molar. Me río porque mi mouse se pone loco de vez en cuando. Y la fracción molar es igual al número de moles del elemento sobre el número de moles totales. Y entonces ahí tengo yo la suma de los volúmenes, también va a ser el volumen total. Esta parte de las fracciones, ustedes ya la han visto también en química, por lo tanto voy a avanzar más en la parte de prácticas que en la parte de teoría. Y dentro de estos procesos, tanto de difusión como efusión también, si nosotros abriésemos acá un espacio, los gases se difunden hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, eso se estudia con esta ley de la difusión de Graham. Muy bien, hasta aquí los gases ideales, hasta aquí. Luego, para los gases reales, nosotros tenemos muchas fórmulas, pero utilizamos solamente 3 de ellas, a veces hasta 4. ¿Cuáles son? La ecuación de compresibilidad, que viene a ser esta, fíjense, esta es la relación de la ley general de los gases, pero nosotros la igualamos a un factor Z. Por lo tanto, ahí ya decimos el factor Z ya es de compresibilidad, ¿ya? Y bueno, ese Z ustedes la pueden encontrar mucho en las diferentes fórmulas. Todas estas ecuaciones yo se las pido más a los alumnos de ingeniería que a ustedes para encontrar los valores de Z. A ustedes casi siempre les doy el dato ya resuelto porque ustedes no utilizan tantas tablas como en ingeniería, ¿ya? Yo con ustedes me quedo más con la cinética, etcétera. Entonces, pero son para obtener los valores. El tema de utilizar estas ecuaciones, como ustedes se están dando cuenta, es que son procesos muy largos, muchas variables, son difíciles de usar para mezclas. Imagínense utilizar estas fórmulas para mezcla. Cuando tenga mezcla de 4 gases, ustedes tendrían que hacer esta ecuación para un gas, esta misma para el otro gas, y así sucesivamente. Entonces, es muy engorroso. De la misma forma se tienen ahí otras aproximaciones para Z, pero insisto, no es algo que a ustedes les voy a pedir, por lo tanto no me quedo mucho en ello. Una ecuación que sí es necesario que se la aprendan también, además del Z igual, pero el Z se los voy a dar, es la ecuación. Se salió. Se le cortó a la doctora. Se le fue el internet a la doctora.
Sí, sería mejor que nos salgamos todos o alguien que escriba en el grupo para que vuelva a empezar de nuevo la clase porque nos falta solamente un minuto igual. O alguien que la termine de aplicar la diapositiva. Son muchas cosas, sería. Ya sálganse. Yo creo que la doctora estará iniciando otra reunión ya. En el mismo link.